Desde que Kevin Durant se fue de los Warriors, ha habido la narrativa que empezó la leyenda del juego Charles Barkley, que en vez de ser el conductor del bus para ganar el anillo, era el que se sentaba en el asiento del conductor, haciendo referencia a que nunca fue el líder de los 2 anillos que ganó. Esta narrativa ha ido cogiendo fuerza, especialmente desde que Curry ganó su 4º anillo, siendo el MVP de las finales y siendo la máxima referencia de su equipo, pero sobre todo por el fracaso de Durant y de sus super equipos que ha montado desde entonces. 5 años más tarde, ahora con los Suns, se está peleando por un hueco en los playoffs y con ínfimas posibilidades del anillo. Dejad que os explique por qué muy probablemente Kevin Durant no vuelva a coronarse en el top de la NBA. Señores, quiero recordaros que Fútbol Lufo es el sponsor completo del canal, con su gran oferta de réplicas de camisetas deportivas de la NBA, de fútbol, incluso de retro, en ambos deportes, con las mejores ofertas del mercado y una calidad-precio indiscutible, que muchos ya habéis confiado en ello, y que con el código URI tenéis un 10% de descuento en toda la página y una oferta de camisetas gratuitas que no podéis dejar escapar. Señores, si tenéis alguna duda, contactadme directamente por Instagram, que os voy a ayudar en todo el proceso, y sigamos con el vídeo. El hecho de que Durant firmara con Golden State Warriors fue, como dicen algunos, un pacto con el diablo del baloncesto, que después de ganarlo todo 2 veces y estar en la cima del mismo deporte, le tocó pagar su deuda, y eso nunca, señores, sale barato. Después de empezar su 3ª campaña con los Warriors un poco justa, la gran pelea con Draymond Green fue el principio del fin. La química de ese equipo nunca fue la misma, y cuando llegaron a los playoffs, la Durántula se quedaría tocado en la 2ª ronda. Intentando forzar para ganar el three-peat, Kevin se destrozó el Aquiles y con un vestuario dividido decidió irse a Brooklyn, donde uniría fuerzas con Kyrie. Su primer año con los Nets, todo apuntaba a que cuando KD volviera serían el mejor equipo de la liga, así que parecía que KD aún no le tocaba pagar su deuda, pero las cosas rápidamente cambiaron cuando hicieron el traspaso por Harden. El equipo iba rodado, pero las lesiones empezaron a protagonizar la dinámica del grupo. Ganaron a los Celtics en la primera ronda de los playoffs, pero en tan solo unos pocos minutos jugados de la segunda ronda contra los Bucks, James Harden se lesionó el isquio. Y más tarde Kyrie tuvo una lesión heavy del tobillo en esas mismas series. Todo eso hizo que Kevin Durant estuviera solo ante el peligro versus unos Bucks que apuntaban maneras. El tío se puso la capa de héroe y casi derrota él solito a los de Milwaukee, con lo que parecía ser el game winner contra PJ Tucker. Pero los dioses del baloncesto empezaban a cobrarse la deuda. Ese tiro estaba pisando la línea. Por lo tanto, solo contó como 2 puntos, haciendo que el encuentro se fuera a la prórroga, donde los Nets, ya lo sabemos todos, no pudieron mantener el tipo. En el 7º partido, KD no podría liderar solo a su grupo y quedaría eliminado, con lo que parecía ser uno de los hechos más desafortunados en muchos años. En la siguiente campaña, estábamos todos convencidos de que Brooklyn iba a ser el favorito, pero las complicaciones fuera de la pista fueron ingestionables. Kyrie parecía estar por todo menos por el baloncesto. James Harden notaba la presión de ganar su primer anillo y pidió el traspaso en medio de la temporada, y el show de los Nets se les fue de las manos. Harden se fue a Philly y KD se quedó con un Irving que se perdió el 70% de la temporada por culpa de no vacunarse. Por si fuera poco, el mismo Durant tuvo que recuperarse de un accidente causado por su compañero Brown, que le cayó encima de la rodilla, lesionándolo del menisco. Ojo, se recuperó a tiempo para los playoffs, pero desgraciadamente eso resultó no ser suficiente, ya que terminaría siendo barrido por los Celtics en la primera ronda, donde literalmente expusieron a KD, forzándole una de las peores series de su carrera. Por si fuera poco, ese mismo año Curry ganaría el anillo, callando las bocas de los que decían que no era líder y dejando en evidencia indirectamente a Durant, demostrando una vez más que no lo necesitaban para ganarlo todo. El impacto fue tan severo que la narrativa de que Durant era mejor que Curry se destruyó por completo, y a eso le añades que la reputación del jugador disponible empezaba a ser completamente opuesta, y considerado un jugador de cristal, podemos decir que 2021 no fue su año. Frustrado y hasta las narices de su tiempo en Brooklyn, decidió pedir el traspaso ese mismo verano. Posteriormente las cosas no fueron tan instantáneas, y mientras esperaba a que la franquicia lo moviera, siguió cumpliendo con su contrato y jugó bastante bien la temporada siguiente, hasta que de repente, ¡boom!, otro accidente muy parecido al del año pasado, y eso también lo terminó lesionando, marcando ese encuentro como su último partido como Brooklyn Net. Un año podría ser mala suerte, señores, pero 2 accidentes consecutivos empezaba a oler a gafe total. Phoenix decidió ignorar todas las red flags y se la jugó, traspasando a Mikal Bridges por un lesionado Durant, quien compartiría vestuario con Booker y su fiel amigo CP3. Todo parecía que iba a ir rodado,
nuevo equipo, nuevos compañeros y esta vez ultra profesionales. Pero antes de su debut, los dioses del baloncesto volvieron a cobrársela con esa lesión de tobillo tan tonta que tuvo en su calentamiento. Cuando se recuperó y los playoffs llegaron, los Suns estaban muy castigados por las lesiones de CP3 y de Ayton. Y aunque consiguieron eliminar a los Clippers, los Nuggets les pasaron completamente por encima. De nuevo, causando unas series terribles para KD. Esta vez parecía dejar al jugador que una vez se consideraba imparable en una situación muy desventajosa, acumulando un historial de playoffs bastante decepcionante en los últimos años. Y es que el gafe continúa, señores. Esta temporada, después de otra vez creado un Big Three, sus compañeros vuelven a estar maldecidos por alguna fuerza superior. Bradley Beal está que no se aguanta 5 partidos consecutivos, Booker parece estar en una dinámica muy parecida, aunque últimamente parece que ha salido del bache, y un Durant con 35 años empieza a verlo muy crudo en una conferencia donde el oeste está de lo más reñida. Pero es que no solo hay esta teoría de que KD tiene muy mala suerte, sino que se le suma en que los últimos años no ha tomado las decisiones correctas. En su llegada a Brooklyn, el único motivo por el cual los Nets firmaron a Kyrie fue porque KD lo exigió. De lo contrario, dudo mucho que lo hubieran traído al equipo. Hoy por hoy no es así, pero en aquel entonces venía de Boston y era clasificado como uno de los personajes más tóxicos de la NBA. Nadie quería jugársela, pero KD forzó su contrato máximo. El traspaso de James parecía en su momento innecesario, pero de nuevo, tanto KD como Kyrie presionaron a la directiva para ir all-in, exponiéndolos demasiado y quedándose sin un plan B, con activos de draft ni jugadores jóvenes a causa de ello. Por no hablar del fichaje de Steve Nash. El ex MVP fue un jugón, pero como entrenador nunca estuvo a la altura. Y una vez llegó a Phoenix, siempre ha dicho que él no toma las decisiones. Pero dudo mucho que una directiva como los Suns decidan llevarle la contraria a semejante leyenda del baloncesto, por lo que la salida de Ayton y CP3 a cambio de Beal, con más o menos responsabilidad, ojo, pero también puede ser culpa suya. Los Suns son el peor equipo en pérdidas de balón de la asociación, el peor equipo en el clutch y el peor equipo en el último cuarto. Tienen jugadorazos, pero sin embargo no hay nadie que organice en pista a este grupo. Es que necesitan un base y por desgracia no pueden permitirse uno porque han estructurado un equipo de una forma horrenda. Y ojo, quiero decir que KD no es el único que peca de querer ser el GM y termina haciendo las cosas aún peor de lo que estaban. LeBron también tiene un historial de coger una buena situación, empezar a tocar las cosas y terminar pifiándola heavy. Muchos señalarán el error de los Lakers con Westbrook, pero no nos olvidemos que en Cleveland también nos dejó algún que otro ejemplo de errores graves en construcción de plantilla. Y recientemente hemos visto cómo Giannis cae en la misma trampa, eligiendo mal a su entrenador y dejando escapar a Nick Nurse, cosa que a día de hoy estoy seguro que viendo a Doc Rivers se arrepiente demasiado. Pero como he dicho antes, el problema de Durant no recae en un solo defecto, sino en el cúmulo de varios. Y para mí, el que está cobrando mayor peso es el que ahora os propongo, porque el tema de la plantilla es serio, lógicamente. El tema de tener mala suerte, lógicamente también es muy serio, pero lo más importante es que KD se está quedando sin tiempo, porque estamos empezando a ver cómo su cuerpo ya no le acompaña para ser el número 1. Fijaros en este gráfico. Así es como KD ha repartido sus tiros en los últimos 8 años. Esta campaña está tirando una cantidad enorme de suspensiones, pero sus intentos de bandejas y mates han caído en picado a nivel de porcentaje. Esta es la diferencia entre el KD en OKC versus el KD actual. A día de hoy depende muchísimo de su tiro exterior y ha disminuido muy fuertemente su agresividad en el aro. KD ya no es tan explosivo y actualmente le cuesta mucho irse en el 1 por 1 de muchos defensores. Es más, si puede y tiene el espacio, actualmente tirará siempre el tiro largo antes de ir a por el aro. Esto es algo que hemos visto en carreras como las de LeBron y Kobe, donde a medida que se iban haciendo mayores, su juego se extendió para depender menos de su explosividad, pero KD hoy por hoy está en un porcentaje demasiado exigente. Sí, su eficiencia sigue siendo súper top. Y sí, es un estilo de juego en el que cuando lleguen los playoffs puede ser muy beneficioso, pero a la vez te pueden costar las series. Estamos viendo como KD en 2024 muchas veces está adoptando el rol de tirador y no el de anotador. Estamos viendo como Durant empieza a retroceder y dejar la agresividad que lo hizo tan peligroso en su momento. Y ojo, el tío defiende a un nivel muy alto y sigue teniendo una ventaja en altura en muchísimas situaciones. Pero decir que es el mismo jugador que vimos en los Warriors es completamente falso. Su cuerpo ha pasado por muchísimo y no es para nada joven. Así que tiene muchísimo mérito que siga jugando a un nivel tan loco. Pero su juego es muy dependiente de un arma de doble filo. Cuando los tiros entran, este hombre es imparable, pero cuando no, está adoptando un modelo parecido de los Rockets de Prime Harden y al de los Celtics de los últimos años. Sin embargo, lo hace desde el midrange y no desde el triple, cosa que es aún menos estadísticamente ventajoso y
y lo que termina convirtiendo en menos victorias. En definitiva, KD es indudable que está gafado por los dioses del baloncesto. Si a eso le añadimos que no tiene el mejor ojo para los fichajes y encima que estamos empezando a ver cómo su juego entra en la última etapa de su trayectoria como jugador, todo apunta a que KD se está quedando sin oportunidades. Espero equivocarme porque yo tenía a los Suns como favoritos este año, pero por el momento lo pongo muy en duda. Señores, dejadme saber vosotros qué pensáis en los comentarios, darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros y como siempre nos vemos en la próxima.